Yo creo que todas las personas, sin excepción, estamos expuestas a recibir malas noticias. Y si alguien piensa lo contrario, levante la mano. Independientemente de nuestro género, nuestra edad o clase social, las malas noticias siempre van a llegar. Y a veces estas malas noticias tienen que ver con problemas de salud o quizás la pérdida de algo que nosotros consideramos como de un gran valor. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un trabajo, una propiedad, dinero, la salud. Y en ocasiones estas malas noticias, cuando vienen a nosotros, nos afectan indirectamente. No porque las malas noticias sean para nosotros, sino porque son para familiares o amigos. Algún familiar o algún amigo que se encuentra enfermo o que está siendo amenazado, por ejemplo, amenazado de muerte. Y ante las malas noticias, cada persona reacciona de manera diferente. O sea, no todos reaccionamos de la misma forma. Hay personas que en ocasiones reaccionan ante el dolor que les producen las malas noticias con tristeza, otras con rabia, impotencia, desánimo, desesperación, u otras sencillamente no hacen nada. Se quedan en un estado de shock y se queda uno esperando la reacción y esa persona no reacciona. No nos gusta recibir malas noticias y mucho menos nos gusta el dolor que esas malas noticias producen. Por eso nuestra tendencia siempre es evitar todo lo que produzca dolor, incluyendo nuestro cuerpo. Si nos duele nuestra cabeza, o sea, nadie va a estar con un dolor de cabeza todo el día. Ahí se toma un analgésico. Y nuestra vida la vivimos siempre buscando solamente lo que nos satisface. O sea, nadie va buscando por allí el dolor, por lo menos una persona con sus 5 sentidos, sino que siempre estamos buscando lo que nos satisface. Y la semana pasada el pastor nos enseñaba que por causa del orgullo, el egocentrismo de un hombre llamado Amán, fue capaz de convencer al rey para que hiciera una orden, un edicto para exterminar a todo el pueblo judío que se encontraba en la región que estaba siendo dominada por los persas, perdón. Y obviamente eso es una muy mala noticia para todo el pueblo. Y con esa mala noticia vamos a empezar nuestro mensaje de hoy. Vamos a continuar nuestra serie sobre el libro de Esther. Ya vamos en el capítulo 4. Qué rápido se pasa el tiempo. Y acompáñame en su Biblia, Esther capítulo 4, versículos del 1 al 17. Y dice la palabra del Señor. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó a llamar a Atac, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?
Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Mi anhelo es que en estos versículos nosotros podamos entender 3 etapas que deben estar presentes en una persona cuando llega una mala noticia, cuando nos enfrentamos a ella. Y es duelo, diligencia y dependencia. 3 Ds. La primera D, el duelo ante las malas noticias. El capítulo 3 terminó con un edicto del rey Asuero, firmado el 13 del primer día del primer mes, o sea, un 13 de enero, si estuviésemos en nuestros tiempos. Y todo esto pasó porque un hombre llamado Amán se ofendió, porque un subalterno de menor importancia llamado Mardoqueo no se quiso inclinar ni se quiso humillar delante de él. Y eso minó su orgullo. Y el rey firma una orden para exterminar, matar, aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños. Y además iban a saquear todos sus bienes. Y eso tenía una fecha de cumplimiento. Dice la palabra que el día 13 del mes duodécimo. Si lo transferimos a nuestro tiempo, sería 12 de diciembre. Entonces, el 13 de enero, el rey dice, el 13 de diciembre morirán todos los judíos que se encuentren en Susa. Y les vamos a expropiar y les vamos a quitar todo. Yo no sé cómo tomaría usted esa mala noticia si aquí dijese que el día, dentro de un año, ¿sí? 16 de octubre, todas las personas que no hayan nacido en este país serán expulsadas, por ejemplo. Eso sería una mala noticia para los que estamos aquí con nuestras familias, buscando un mejor estar y trabajando para que ellos puedan surgir y salir adelante. Y para aquellos que vinieron pequeños y ya tienen su vida hecha aquí, entonces ellos van a tener que ser expulsados y quizás sus hijos que nacieron aquí, ¿no? Entonces sería una muy mala noticia. Y a Mardoqueo, la primera reacción de la mala noticia cuando se da cuenta que todo el pueblo va a ser exterminado, y yo creo que sería una reacción que nos daría a todos, es que él tuvo un sentimiento de dolor, un sentimiento de impotencia, lástima y aflicción, por causa de esa situación a la que se va a tener que enfrentar. En otras palabras, decidió hacer lo que se llama el duelo. Y vale la pena que tengamos en cuenta que el duelo es un proceso natural y normal, que todas las personas que se enfrentan ante una situación difícil o ante una mala noticia tienen que pasar para poder asimilarlo. Y el duelo se exterioriza de una forma particular. O sea, no todas las personas, como decía al principio, reaccionan de la misma forma. Y nosotros vemos en este pasaje que Mardoqueo, ¿qué hizo? Se rasgó las vestiduras, ¿sí? Se vistió de luto y se cubrió de ceniza. Y luego salió por toda la ciudad dando gritos de amargura, porque sabía que esa orden no podía ser revocada, porque estaba firmada y sellada por el rey. Y donde llegaba la noticia, todos los judíos hacían duelo, ayuno, llanto y lamentos, y se vestían también de luto y se tiraban sobre las cenizas. Y me parece muy interesante que ni Mardoqueo ni el resto del pueblo ocultaron su gran pesar, sino que por el contrario lo hicieron visible. Toda la gente que los veía vestidos de luto y estaban cubiertos de ceniza. Y esa era una señal de que había un dolor grande en su corazón. Y esto es contrario a lo que la sociedad actual, la sociedad moderna y algunas iglesias enseñan. ¿Por qué? Porque mostrar dolor o exteriorizar nuestro dolor es una señal de debilidad o de falta de confianza en Dios. Y me gusta porque la Biblia nos narra varios ejemplos de personas que recibieron malas noticias y exteriorizaron su dolor. Por ejemplo, vemos a Job. Job perdió todas sus propiedades, murieron todos sus hijos y encima tenía una enfermedad horrible, que era lleno de llagas, muy mala a la vista. Mas, sin embargo, él, su dolor jamás lo exteriorizó, jamás lo ocultó, siempre lo exteriorizó. Tenemos también a Noemí. Noemí perdió a su marido, perdió a sus hijos y ella, ese dolor que tenía, la llegó a exteriorizarlo a tal punto que le decía a la gente, no me llamen Mara, no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque estoy llena de amargura.
Juan, capítulo 11, nos narra el suceso de la muerte de Lázaro. Y la Biblia nos dice que había un dolor tan profundo en sus hermanas que cuando ellas vieron a Jesús, le recriminaron diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero Juan también nos dice que cuando Jesús vio la tristeza que había en estas dos mujeres y de todos los judíos que se encontraban alrededor de la tumba de Lázaro, él se conmovió y lloró. Jesús también exteriorizó lo que había en su corazón. Y yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos hecho duelo, alguna vez hemos tenido un dolor por alguna situación que nos ha sucedido o le ha sucedido a otras personas. Y eso ha causado ese dolor, esa angustia, esa tristeza en nuestros corazones. Yo recuerdo hace unos años murió mi tío en Colombia, murió de cirrosis, una enfermedad muy, muy dolorosa, porque es la destrucción interna del hígado y del riñón. Y todo pues causa de una vida que llevó antes de excesos, que llevó antes de conocer al Señor. Pero la forma como él murió, con tanto dolor y esto, en mí causó un dolor y una tristeza enorme. A tal punto que yo llegué hasta a culpar a Dios y llegué a cuestionar su bondad. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido un dolor que le ha llevado a este tipo de situaciones, ¿no? A preguntar: ¿y Dios, y por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué yo estoy pasando esta situación? Pero luego entendí que esa tristeza que había en mi corazón y ese dolor se tenía que convertir en gozo, porque entendí que Él había muerto en Cristo. Y este cuerpo era algo totalmente pasajero, que lo más importante era nuestra eternidad con Él. Y Él entregó su vida y murió haciendo lo que más le gustaba, predicando a Jesucristo hasta el último segundo de su vida. El versículo 4 de este capítulo de Esther nos dice que cuando las criadas se enteraron de lo que estaba haciendo Mardoqueo, fueron corriendo y se lo dijeron a Esther. Y ella sintió una angustia dentro de su corazón, y entonces lo que hizo Esther fue que le mandó ropa nueva y le dijo: quítate esa ropa y ponte ropa nueva. Y me parece interesante que Mardoqueo lo rechazó. Y esto me lleva a pensar que quizás Esther quería acelerar el proceso del duelo de Mardoqueo, diciéndole que se quitara ya esa ropa. Pero como yo dije, los duelos tienen un proceso y los procesos son diferentes. A veces nosotros queremos que las personas salgan de su dolor y lo queremos que salgan ya, pero es en el tiempo del Señor. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús sufrió injusticia de una traición, negación, fue sometido a tortura, a un juicio totalmente adulterado e injusto, crucificado entre malhechores en público y delante de su mamá. Pero él en esa cruz no ocultó su angustia y su dolor, ni mucho menos cuando estaba orando en Getsemaní. ¿Cómo actuamos nosotros ante las malas noticias? ¿Cómo exteriorizamos nuestro dolor? ¿Mantenemos ese dolor eternamente? No queremos salir de esa situación porque quizás el dolor nos produce placer. Vamos a la segunda etapa. Es la diligencia. Tiene que haber diligencia de nuestra parte ante las malas noticias. Nosotros vimos cómo ante esta mala noticia del edicto del rey, el pueblo no se quedó solamente en el llanto y la amargura, sino que por el contrario, ellos empezaron a actuar. ¿Y cómo actuaron? Vemos que Esther se entera de la actitud de Mardoqueo y ella se ocupa de averiguar qué le está pasando a Mardoqueo. Y dice que le envió a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto bajo sus órdenes. Y entonces ella le ordenó a Atac que averiguara qué le estaba preocupando a Mardoqueo y por qué estaba actuando de esa manera, porque había rechazado la ropa que ella le había enviado. Y en Mardoqueo nosotros vemos que él fue diligente. Cuando viene el eunuco de parte de la reina, él pudo haberle dicho: no, dígale a Esther que me mande unas libritas que me hacen falta. El dolor con dinero se lleva mejor. Pero no. Inmediatamente él se da cuenta de lo sucedido, le dice al eunuco que le cuente a Esther lo que está pasando. Porque recordemos que ella como reina, ella vivía aislada en el harén.
Ella no podía pasearse como Pedro por su casa dentro del palacio. Ella estaba aislada y no se daba cuenta de lo que pasaba fuera del palacio. Entonces le dice, cuéntale todo lo que ha pasado, nos van a aniquilar. Y llévale esta copia del edicto que el rey ha promulgado. Y dile que ordene, que se le ordena, que le dice que se le ordena que se presente ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor del pueblo. Y me parece también muy interesante que Mardoqueo le mande una orden o le envíe una orden a su reina, a la reina del pueblo, ¿no? Esto significa que, o sea, Mardoqueo entendía su posición delante de Dios. Mardoqueo sabía el lugar que estaba ocupando y sabía que Esther reconocía la autoridad que Dios había puesto sobre él cuando él la acogió como su hija. La respuesta de Esther para Mardoqueo fue: todos saben que cualquier persona que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado por el rey está condenada a morir, a menos que el rey le extienda el cetro de oro y entonces me salvaría la vida. Pero el rey no me ha llamado en 30 días. Yo no sé cómo concibe usted su matrimonio sin ver a su marido durante 30 días. Bueno, algunas se pondrán contentas. Pero no sé, o sea, 30 días sin estar con el esposo, ¿no? Sin tenerlo al lado. Ella llevaba 30 días que no estaba al lado del rey. Pero cuando Mardoqueo escucha la respuesta negativa de Esther, Mardoqueo no dice, bueno, sí, tienes toda la razón, Esther. No, él le dice, no importa tu temor, no importa. Pero no te creas que por estar en el palacio vas a escapar cuando todos los demás judíos sean asesinados. Perdón. Si te quedas callada, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? En otras palabras, Mardoqueo le está recordando a Esther que ella es judía, que no se le olvide que ella es judía. Por lo tanto, el edicto era para todos los judíos, ella no iba a ser la excepción. Y también le estaba recordando que Dios la había puesto como reina en ese lugar con un propósito. Y creo que eso es interesante porque nosotros estamos donde estamos porque Dios lo ha permitido. O sea, no ha sido por lo guapo que es usted, ni por lo bonita que es usted, ni por lo bien que habla el inglés, ni por los estudios que tiene. Es porque Dios ha puesto su gracia, así como hizo con Esther, puso su favor en ella para que ella encontrara favor delante del rey. Usted encontró favor delante de sus jefes porque Dios lo ha puesto así. Y la Biblia es fascinante. A mí me encanta leer la Biblia porque uno encuentra de todo en la Biblia, para todo. Y en Marcos 5 nosotros encontramos un pasaje muy conocido, creo yo que por todas las personas que leen la Biblia. Vale la pena hacer esa aseveración. Dos personas de condiciones sociales muy diferentes y de situación económica. Tenían diferente problemática, pero los dos tenían la misma necesidad. Necesitaban un milagro. Y en Marcos 5 nosotros encontramos a un oficial de la sinagoga que está rogando porque su hija está enferma, ¿sí? Y necesita ser sanada. Pero en ese mismo pasaje nos encontramos con una mujer que padecía por más de 12 años flujo de sangre y necesitaba también un milagro de sanidad sobre su vida. Ambos fueron diligentes. Ninguno de los dos les importó su condición. Uno era un oficial de la sinagoga, por lo tanto él no tenía autorización para estar en medio de los seguidores de Jesucristo. Y la otra mujer era una mujer que era desechada y repudiada por la sociedad a causa de su enfermedad. Mas sin embargo ella no podía estar cerca de nadie, porque a causa de su enfermedad las personas que la tocaran podrían ser contaminados. Mas sin embargo a ella no le importó, a Jairo tampoco le importó, y los dos fueron al encuentro de Jesucristo. Escogieron la mejor forma para encontrar la ayuda que necesitan. Y creo que es lo que todos debemos hacer cuando estamos en necesidad, acercarnos a Jesucristo, porque solo de Él va a llegar la ayuda que nosotros necesitamos. Cuando nosotros estamos en momentos de aflicción tenemos que actuar. No podemos quedarnos sentados llorando todo el tiempo, ni lamentándonos. Cuando nos llega una carta del gobierno, cuando nos llegan malas noticias del médico, aún a causa de nuestro pecado, la falta de perdón que se convierte en amargura si no la resolvemos, situaciones económicas difíciles. Nosotros tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con el problema, no podemos idolatrar el dolor.
Porque a veces el dolor se nos convierte en un ídolo. No queremos salir del dolor, porque eso nos pone en una posición de víctima donde todo el mundo está pendiente de nosotros y eso a nosotros nos gusta. Acercarnos a Jesús es la solución, acercarnos a su palabra, pero tenemos que ser diligentes en obedecer lo que la palabra de Dios dice, porque de lo contrario, ¿dónde está la gracia? En Getsemaní, Jesús, en medio de su angustia, él no fue pasivo ni fue resignado, sino que por el contrario, él fue diligente. Él le pidió a sus discípulos que oraran por él. Yo no sé si usted se imagina ese cuadro. Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, Dios encarnado, pidiéndole a unos simples mortales que oren por él. Jesús se arrodilló y clamó al Padre en oración. Y él no le transfirió su sufrimiento a otra persona, ni tampoco se convirtió en el centro de una insana compasión, ni se victimizó, sino que él se hizo dueño de su sufrimiento, transformándolo con amor en redención para otros que no lo merecían, usted y yo. ¿Qué estamos haciendo para salir de la situación en la que estamos? ¿Qué estamos haciendo para superar el dolor que nos producen las malas noticias? La tercera etapa, es la dependencia, pero la dependencia de Dios. El mensaje que Mardoqueo le envía a Esther, Esther le dice que si ella se queda callada ante la injusticia que va a suceder, va a morir ella junto con sus parientes. Pero le recuerda que el alivio y la liberación y la salvación para los judíos serán provistos por Dios de alguna otra forma. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, o sea, Dios va a cumplir su propósito de todas formas, con nosotros o a pesar de nosotros. No dependerá de nosotros. Y me gusta porque Mardoqueo no está poniendo su esperanza en Esther. O sea, Esther es la reina, Esther tiene cercanía al rey, tiene influencia, pero su dependencia está en Dios. Él sabe que Dios va a cumplir ese propósito. Pero el llamado del Señor para nosotros es que confiemos en Él. Que nosotros dependamos de Él totalmente. A pesar, no importa la situación en la que nos encontramos. Yo sé que hay situaciones difíciles, muy difíciles, en las cuales a veces nos supera, pero cuando uno se da cuenta de que hay otras personas en otras situaciones, entonces uno como que descansa en el Señor y dice, wow, de verdad, Señor, que lo mío es insignificante comparado con lo que puede estar pasando este Señor. Yo llevé mi carro al annual service este año y le tienen que hacer unas reparaciones para pasar la MOT y ya la cuenta va como en 1.500 libras. Cuando me llamó el mecánico, mi corazón se apretó y dije yo, wow, Dios mío. Pero bueno, luego me doy cuenta de que a una señora, a una pareja, se le murió su niño de 41 días de nacido y digo, wow. O sea, ¿cómo voy a comparar el daño de mi carro con lo que puede estar pasando esta familia? Entonces uno se da cuenta de que las circunstancias que uno está pasando, o sea, las tiene que poner en las manos del Señor. Aunque sí nos causen dolor, preocupación, angustia, pero tenemos que ser diligentes y esa diligencia nos tiene que llevar a confiar en Él. Nosotros leíamos a través de nuestro hermano Daniel en el Salmo 37, ¿sí? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a actuar. Él actuará. No nosotros, Él actuará. Al oír las palabras de Mardoqueo, Esther le pide que reúna a todos los judíos que se encuentran en Susa. Y le dice que ayunen por ella. Y las instrucciones son claras, no coman ni beban durante 3 días. Ella y sus criadas también van a empezar un tiempo de ayuno. Y el propósito era hallar el favor del rey cuando ella se presente delante de él. Pero más sin embargo, ella dice, aunque la ley no lo permita, yo voy a ir. Y estoy dispuesta a morir si así Dios lo ha decidido. Si he de perecer, pereceré. El ayuno es una de las disciplinas espirituales que todos los creyentes debemos practicar en la medida que nuestra salud, que nuestro estado de salud lo permita.
Ayunar es la respuesta inevitable y natural en momentos sagrados, serios o trascendentales que nosotros tengamos en nuestra vida. Por ejemplo, la muerte de alguien, un dolor por daños causados, conciencia de mi pecado, una amenaza nacional, una guerra. Nuestra respuesta natural como creyente ante las situaciones difíciles debe ser el ayuno. Porque cuando nosotros acompañamos la oración con ayuno, le estamos diciendo a Dios que estamos rindiendo nuestro ser y todas nuestras necesidades ante Él. Le estamos diciendo que vamos a entrar en un tiempo de intimidad donde nuestro cuerpo y sus necesidades son secundarias. Totalmente secundarias. Y lo único que importa en ese momento es mostrar nuestra dependencia en Él. Rendirnos en total alabanza y adoración para clamar por su favor en medio de la situación difícil que tenemos. Esther tomó una decisión: depender de Dios. No dejar que su vida esté condicionada por el temor ni por la angustia, por las circunstancias. Claro que se va a enfrentar a la muerte. Va a desobedecer al rey. Pero entiende que el mayor objetivo de nuestra vida debe ser agradar a Dios más que a los hombres, aunque eso pueda traer consecuencias sobre nuestras vidas. El Evangelio de Juan, en capítulo 15, versículo 4, el Señor Jesús dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Querida iglesia, queridos hermanos, los que nos escuchan a través de la transmisión en vivo, nuestra vida sin el Señor no tiene sentido. O sea, ninguno. Porque el Señor y sus propósitos son los que le dan sentido a nuestra vida. Es por eso que nosotros debemos depender total y absolutamente de Él. No dependamos de nadie, no dependamos de otras personas, de otras cosas. No dependamos del dinero, no dependamos del gobierno. Dependamos del Señor. Mardoqueo dependía de Dios. Y entonces obedeció lo que Esther le pidió. Reunió a todo el pueblo, hizo ayuno. Y todo el asunto se quedó en manos del Señor para que Él haga conforme a su perfecta voluntad. En Getsemaní, Jesús nos modela también la dependencia del Padre. Él se arrodilla y ora al Padre y le dice: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como él estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Si Jesús, siendo Dios, necesitó ser fortalecido, ¿cuánto más nosotros? ¿Está nuestra vida en total dependencia de Dios? ¿O estamos confiando más en los hombres o en las circunstancias, en lo que vemos? ¿Estamos confiando en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Y clamamos para que su voluntad se haga, cualquiera que sea. ¿O queremos doblarle, torcerle el brazo a Dios para que el Señor haga su voluntad conforme a la nuestra? Ninguno de nosotros ha vivido una situación tan difícil como la que Jesús vivió. Jesús, como modelo que debemos seguir, nos enseñó con su vida que cuando nos enfrentemos a una situación difícil en nuestra vida, como creyentes, se nos permite hacer duelo, si es necesario. Pero lo que no se nos permite es estar en ese estado de duelo eternamente. Cuando Moisés murió, el pueblo por 30 días hizo duelo. Lloraron la muerte de Moisés. Pero llegó un momento en que Dios le habló a Josué y le dijo: levántate y pasa a este pueblo.
Debemos ser diligentes en obediencia a su palabra, dejando también nuestras cargas en manos del Señor, mostrando nuestra total dependencia de Él, sabiendo y reconociendo que Él es el único que tiene el poder para cambiar nuestra situación. Nosotros no lo podemos hacer, queridos hermanos. Y por más que usted llore y por más que usted se lamente, tampoco. Tenemos que hacerlo. Es dependiendo del Señor. Él es el único que va a cambiar nuestras circunstancias. Voy a pedir que se ponga en pie, vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias a Dios porque cada vez que nos presentamos delante de ella, Señor, somos confrontados y somos presentados delante de nuestra realidad en ti, Señor. A veces nos engañamos a nosotros mismos, pensando que tenemos una espiritualidad que no tenemos, Señor. Pensamos que hemos llegado, pero cuán lejos estamos de la meta, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantenernos en medio de las circunstancias dependiendo de ti, Señor. Que cuando vengan, Dios, las malas noticias, nosotros podamos obrar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tu guianza. Aquellas personas, Señor, que están pasando duelo, Dios, que tú les ayudes a depender de ti, Señor. Que tú les ayudes a entender y a reconocer que necesitan acercarse a ti, Señor. Que necesitan ser diligentes, pero también necesitan obedecer, Señor, tu palabra. Necesitan obedecer lo que tú dices en ella, Señor, para poder dejar las cargas en tus manos sabiendo de que tú nos vas a hacer descansar, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú nos permitas depender de ti cada día. Que no dependamos, Señor, del gobierno, no dependamos de nuestro trabajo, no dependamos, Señor, ni aún del dinero que podamos tener en el banco, sino que dependamos de ti, Señor. Porque cuando vienen las malas noticias y las circunstancias negativas, no hay absolutamente nada que impida que tu propósito se cumpla, Señor. Y si tu propósito es que nosotros pasemos por esas situaciones, tú nos vas a fortalecer, Señor, para soportarlas. Y nos vas a ayudar, Señor, a salir de ese estado y de esa situación en la cual podamos estar, Señor. Mi alma, Señor, se derrama delante de ti, Dios. Yo reconozco, Señor, que tú eres mi Dios. Tú eres mi papá, eres mi proveedor. Eres el Señor de mi vida, Señor. Y te pido, Dios, que me ayudes, al igual que mis hermanos, cada día a morir más a mí y a crecer más en ti, Señor. Que nosotros podamos, Dios, modelar a Cristo en cada cosa que hagamos. Que las personas que nos vean puedan ver en nosotros tu reflejo, Señor. Que puedan ver que la luz de Cristo ilumina en cada lugar donde nosotros vayamos. Que nosotros podamos ser fieles embajadores tuyos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Dios, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos ser fortalecidos en ti. Te pido, Dios, que podamos meditar, Señor, a lo largo de esta semana en esta palabra, Dios. Las 3 Ds. El duelo, la diligencia y la dependencia en medio de situaciones difíciles, Señor. Y que las apliquemos a nuestras vidas para que nosotros podamos, Señor, seguir avanzando. En el nombre de Jesús y orado, Señor, y te doy las gracias por este tiempo.